está? Bien. Buenos días. Buenos días, Presidenta. Bueno, el día de hoy es el informe quincenal de seguridad. Está con nosotros y le agradecemos mucho al doctor Alejandro Gersmanero, fiscal general de la República. Está la licenciada Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación. El maestro Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. El general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional. El almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina. Ya están pidiendo la palabra y todavía no empezamos. La maestra Marcela Figueroa Blanco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El general Hernán Cortés Hernández, comandante de la Guardia Nacional, y Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Vamos a iniciar, como siempre, con el informe de Marcela, después la secretaria de Gobernación, después el secretario Omar y luego los videos que hacen el resumen de la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional y de Marina. Iniciamos, Marcela. Marcela. Muy buenos días a todas y a todos. Con su permiso, Presidenta. Hoy daremos a conocer el reporte actualizado sobre la incidencia delictiva que abarca el primer semestre de la administración de la doctora Claudia Sheinbaum, Presidenta de México, con corte al mes de marzo de 2025. Como ustedes saben, estos datos provienen de las 32 fiscalías estatales y son integrados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La primera lámina, muchas gracias. En esta primera lámina se presenta el promedio diario de víctimas de homicidio doloso de manera mensual, con datos que abarcan de abril de 2024 a marzo de 2025, es decir, los primeros 6 meses de la administración actual, de octubre de 2024 a marzo de 2025, y los 6 meses previos, de abril a septiembre de 2024. Lo que podemos ver muy claramente en esta gráfica es que desde el inicio de la administración hay una tendencia a la baja en el promedio diario de homicidios dolosos mes con mes. Resalta que entre septiembre de 2024, que se registró un promedio de 86.9 víctimas de homicidio diarias, y marzo de 2025, que promedió 74.7, hay una reducción de 12 homicidios menos por día. Esta lámina muestra precisamente la comparación entre septiembre de 2024 y marzo de 2025 en el promedio diario de víctimas de homicidio doloso. La reducción observada representa una disminución de 14% en los primeros 6 meses de la actual administración en materia de homicidios dolosos. Ahora bien, la siguiente, por favor. Para mostrar la evolución del delito de homicidio a lo largo del tiempo, presentamos esta tendencia tomando en cuenta como referencia el mes de marzo de 2018 hasta 2025. Como se ve en la gráfica, podemos ver, como decía, todos los meses de marzo, y resalta este de 2025, que es el más bajo de toda la serie desde 2018. El valor más alto se había alcanzado en marzo de 2020 con 98.1 víctimas diarias, y desde entonces se ha observado una disminución sostenida con reducciones consecutivas durante los últimos 5 años. También resaltamos que este primer trimestre de 2025 es el más bajo desde 2018. En la siguiente gráfica podemos ver la evolución de los homicidios de manera anual de 2018 a lo que va de 2025. Como se puede observar, entre 2018 y 2020 el promedio diario se mantuvo por encima de las 100 víctimas de homicidio diarias.
A partir de 2021 comienza una tendencia sostenida a la baja que se ha mantenido durante 5 años consecutivos. En este primer trimestre de 2025, el promedio diario se ubica en 75.5 víctimas, lo que representa una reducción de 24.8 respecto a 2018. A continuación, la siguiente. Se presenta la distribución total de víctimas de homicidio doloso por entidad federativa de octubre de 2024 a marzo de 2025, correspondiente a la actual administración. Durante este periodo, el promedio nacional fue de 440.69 víctimas por entidad, sumando los 6 meses, y 17 estados se encuentran por debajo de este promedio. Asimismo, se observa que 7 entidades concentran el 51.5% del total de víctimas a nivel nacional. Estas entidades son, en primer lugar, Guanajuato, que representa el 13.7% en estos 6 meses, Baja California en segundo lugar, con casi la mitad de lo que representa Guanajuato, 7.2%, Estado de México 6.8%, Chihuahua 6.7%, Sinaloa 6.5%, Guerrero 5.4% y Jalisco 5.3%. La siguiente, por favor. En esta siguiente gráfica, la intención es destacar la disminución de homicidios estado por estado. En primer lugar, lo que identificamos es que en estos primeros 6 meses de la actual administración se redujo el homicidio en 27 entidades. La barra completa representa el promedio de homicidios que se tenía en septiembre de 2024 y el color verde los homicidios registrados en marzo de 2025. Es decir, la parte dorada es la barra que proporciona la disminución de homicidios en cada uno de estos estados. Entre las entidades con mayores reducciones destacan por el número de homicidios totales que concentran Baja California, que ocupa el segundo lugar nacional en homicidios, tiene una disminución de 31.3%, y el Estado de México, que ocupa el tercer lugar de homicidios a nivel nacional, tuvo una reducción de 19.3% en estos 6 meses. La siguiente. A continuación se presentan gráficas con la evolución del promedio diario de víctimas de homicidio doloso en entidades federativas que por su volumen o variación reciente resultan especialmente relevantes. Está el caso de Guanajuato, primer lugar en homicidios totales a nivel nacional, en donde se identifica una tendencia a la alza en el promedio diario de homicidios a lo largo de este periodo, es decir, si se compara septiembre, que se tenían 9.43 víctimas de homicidios diarios, a marzo, que alcanzó 11.06, hay un incremento de 17.3% en 6 meses. Sin embargo, es relevante observar la siguiente. Esta es Guanajuato también, pero con observaciones de manera semanal. Es de resaltar las últimas 3 semanas de este periodo, en el que se identifica que en las primeras 11 semanas del año prevaleció un comportamiento elevado, incluso en la semana 10 del año, que fue la segunda semana de marzo, llegó un pico de 15.84 víctimas durante esta semana. Posteriormente, a partir de la semana 11, se va viendo una reducción. En esta semana se llevaron a cabo detenciones relevantes de generadores de violencia en operativos simultáneos realizados por las fuerzas federales en los estados de Guanajuato, Querétaro y Yucatán, y destaca este descenso sostenido en el promedio diario de homicidios. Como decía, en estas últimas 3 semanas, el promedio disminuyó de manera significativa, pasando de 12.87 a 6.71 víctimas diarias la semana pasada que concluyó, lo que representa una reducción del 48% en este periodo en el estado de Guanajuato. La siguiente. Con respecto a Baja California, se aprecia que en septiembre de 2024 el promedio diario fue de 7.13 víctimas y desde entonces se observa una tendencia sostenida de manera decreciente que llegó a su punto más bajo en marzo de 2025 con un promedio de 4.9 homicidios por día.
Esta variación representa una disminución de 31.3% en un periodo de 6 meses. De manera similar, el Estado de México muestra una tendencia a la baja en el promedio diario de víctimas de homicidio doloso. En septiembre registró un promedio de 6.63 víctimas diarias, mientras que para marzo esta cifra fue de 5.35, lo que representa una disminución de 19.3% en los primeros 6 meses de la administración. En el caso de Sinaloa, se observa una disminución sostenida en el promedio diario de víctimas de homicidio doloso entre octubre de 2024 y marzo de 2025. Tras registrar un incremento relevante en septiembre asociado a los acontecimientos de los que todos tenemos conocimiento, en una pugna entre dos facciones del crimen organizado, el promedio diario de víctimas se ubicó en 5.9 durante el mes de octubre. A partir de ese momento se implementaron 2 reforzamientos, uno en octubre y uno en septiembre por parte de las fuerzas federales, y como resultado se ha mostrado una tendencia descendente sostenida que ha alcanzado un promedio de 4.35 víctimas diarias para este marzo de 2025. Esta variación representa una reducción del 25.8% en estos 6 meses de administración. En el estado de Tabasco, en el análisis semanal del promedio diario de víctimas, ahí podemos ver también un análisis semanal de lo que va de 2025, podemos ver que los primeros meses alcanzan cifras incluso de 5 víctimas diarias algunas semanas. A partir de la semana 7, exactamente el 16 de febrero, se hace un reforzamiento de la estrategia de seguridad por parte del gobierno federal en la entidad, lo cual marca un punto claro de inflexión en esta tendencia. En la semana siguiente se observa una reducción sostenida que se ha estabilizado en niveles cercanos a 2.6 víctimas diarias hacia el cierre de este trimestre. Este cambio representa una disminución del 42.2% en el promedio diario de homicidios tras la implementación de esta estrategia del gobierno federal. Y finalmente, en Guerrero, el promedio diario de víctimas de homicidio doloso también presentó una disminución significativa en los últimos 6 meses del periodo analizado. En octubre de 2024, este indicador alcanzó un pico de 6.6 víctimas diarias, lo que motivó también un reforzamiento de la estrategia de seguridad por parte del gobierno federal en la entidad. A partir de este mes, se observa una tendencia general a la baja, con niveles que se estabilizaron desde diciembre y que representan una disminución del 46.1%. A continuación, presentamos la evolución mensual del promedio de delitos de alto impacto, con énfasis en los primeros 6 meses de esta administración. Este indicador agrupa diversas conductas delictivas como robo con violencia en sus diferentes modalidades, como a vehículo, transeúnte, transportista, a casa, habitación, así como otros delitos que por su gravedad generan mayor afectación social. Como se ve en la gráfica, en octubre de 2024 se registraron un promedio de 635.9 delitos de alto impacto por día. A partir de esta fecha se observa una tendencia también a la baja mes con mes, teniendo en marzo de 2025 un promedio de 538.2 delitos de alto impacto diarios. Esta variación representa una reducción del 15.4%, equivalente a 98 delitos menos diarios en comparación con octubre. En el análisis anual también se observa una tendencia sostenida a la baja en el promedio diario de víctimas de delitos de alto impacto. Entre enero de 2018 y marzo de 2025, el indicador pasó de 969.4 delitos diarios a 567.3, lo que representa una reducción acumulada de 41.5% en este periodo. Para finalizar con este reporte, se presenta la variación en el promedio diario de distintos delitos de alto impacto
al comparar el periodo enero-marzo de 2019 con el mismo de este trimestre de 2025. En términos generales, se observan disminuciones significativas en la mayoría de estas conductas delictivas, con excepción del delito de extorsión. Entre las reducciones destacan lesiones dolosas por arma de fuego, menos 26.4%, feminicidio, menos 24.9%, secuestro, 74.3% menos, robo a transportista, menos 55%, robo a casa habitación con violencia, menos 54.3%, robo a negocio con violencia, menos 54.2%, otros robos con violencia, menos 48.4%, y todos los robos con violencia, menos 46.8%. De mi parte es cuanto respecto al informe de la incidencia delictiva de este primer semestre de la administración. Los datos consolidados del mes de marzo estarán disponibles en unos días más en la página del Secretariado Ejecutivo, tal como ocurre cada mes. Muchas gracias. Con su permiso, Presidenta. Buenos días a todas y todos. En este mes de la niña y del niño, queremos informar los avances en materia de atención a las causas que generan la violencia, en especial las actividades que realizamos a lo largo de todo el territorio que son dedicadas a la infancia. Porque estamos ciertos que infancia es destino. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha privilegiado el trabajo en las colonias y comunidades donde se han efectuado casi 100,000 visitas para brindar acceso a programas y realizar acciones directamente en donde vive la gente. Por eso tenemos todo un despliegue de personal de instituciones del gobierno federal, de los gobiernos estatales y municipales en puntos prioritarios del país, y estamos articulando esfuerzos a través de las mesas de paz también. Y lo hacemos porque queremos que nuestros menores de edad tengan alimento suficiente, reciban servicios de salud, accedan a la educación, participen en actividades recreativas, puedan disfrutar de espacios abiertos con seguridad, que ejerzan sus derechos y sean felices. Queremos que nuestros niños y jóvenes cuenten con alternativas y no vean como opción de vida la delincuencia. Coincidimos que los espacios en donde viven y hacen comunidad nuestras familias deben ser atendidos. Por eso, junto con vecinas y vecinos, estas semanas dignificamos viviendas, recuperamos y generamos senderos de paz para que toda la población, sobre todo mujeres y niñas, caminen con seguridad. Hay un gran entusiasmo por participar en las acciones que estamos realizando. Comunidades en Acapulco, en Guerrero, en Juárez, Chihuahua, en León y Celaya, en Guanajuato, por ejemplo, se sumaron a las brigadas para llevar a cabo el pintado de fachadas, limpieza de áreas comunes y de esparcimiento. Queremos que más niñas y niños, adolescentes y jóvenes regresen a los espacios comunes a jugar, a platicar, a realizar actividades deportivas, culturales y artísticas, y que se apropien de estos sitios. Uno de los mejores ejemplos del interés que ha generado entre la población este trabajo fue la clase nacional de box que se llevó a cabo el domingo pasado y cuya preparación desde las 1424 jornadas de paz requirió la organización de entrenamientos. Continuamos también con las ferias de paz. A la fecha llevamos 122 para lograr con música, dibujo, promoción de la lectura, convivencia comunitaria, prevención de las violencias, higiene personal, fomento al deporte y a la cultura y muchas otras acciones dirigidas a nuestras niñas y niños. También se regalaron libros e impartieron pláticas para la prevención del suicidio, el cuidado de la salud mental, nutrición a nuestros adolescentes y jóvenes, y con sí al desarme, sí a la paz, seguimos promoviendo la entrega voluntaria y totalmente
totalmente anónima de armas de fuego por dinero en efectivo, para evitar el riesgo precisamente de accidentes en los hogares y alejar este tipo de artefactos de nuestras niñas y niños, adolescentes y jóvenes, con ayuda de la Iglesia Católica. Del 10 de enero a la fecha, recibimos 1,297 armas recolectadas, 875 armas cortas, 302 armas largas y 120 granadas, además de cartuchos y estopines. Hemos estado en la Ciudad de México, en Guerrero, en Chiapas, en Chihuahua, en Guanajuato, en Tabasco, con este programa. Y la semana pasada se instaló un módulo de canje en el atrio de la Catedral de Celaya, donde se recibieron, entre otras, 3 armas, por ejemplo, 3 armas de uso exclusivo del Ejército y 2 rifles AR-15 y un AK-47. También se realizó el canje en la Catedral de Villahermosa, Tabasco. Además, llevamos a cabo el intercambio de 3,162 juguetes bélicos por juguetes lúdicos, recreativos y didácticos. En los municipios prioritarios se han incorporado también más de 7,000 estudiantes de secundaria de escuelas públicas a la beca Rita Cetina. Y como parte de la campaña Aléjate de las drogas, el fentanilo te mata, se impartieron pláticas en espacios públicos y ferias de paz a más de 10,000 adolescentes y jóvenes. Al momento se han brindado más de 1 millón de atenciones a lo largo del país y en los municipios prioritarios, y fundamentalmente de la atención de programas sociales universales. Queremos que nuestras niñas y niños jueguen, rían, canten, bailen. Queremos que sean felices, como dice la Presidenta de México, y ese es nuestro compromiso con ellos. Gracias por su atención, gracias que nos permiten servirles. Gracias. Muy buenos días, con su permiso, Presidenta. En estos 6 meses de gobierno, bajo el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el Gabinete de Seguridad ha fortalecido la coordinación entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional, Centro Nacional de Inteligencia y, por supuesto, la Secretaría de Gobernación. Se ha avanzado en la consolidación de la Guardia Nacional dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional, que actualmente ya cuenta con más de 130,000 elementos. Muchos de los logros que hemos presentado en estas conferencias han sido posibles gracias a esta corporación. Ahora, integrada a la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que garantiza su estabilidad, permanencia, disciplina, profesionalismo y lealtad a México. Por su parte, la Secretaría de Marina ha fortalecido sus capacidades y ha aumentado las operaciones en aguas internacionales con un total de casi 28,500 acciones en tierra, mar y aire en estos 6 meses de gobierno. En cuanto al eje de atención a las causas, la Secretaría de Gobernación ha incrementado la presencia en las entidades prioritarias con programas como Sí al Desarme, Sí a la Paz, lo que ha permitido retirar miles de armas de las calles. Durante esta primera mitad del año, se aprobaron las reformas constitucionales enviadas por la Presidenta para otorgar facultades de investigación a la Secretaría de Seguridad, lo que nos ha permitido ampliar nuestras herramientas legales y operativas para ser más eficientes para la ciudadanía, trabajando en absoluta coordinación con la Fiscalía General de la República. Durante este primer semestre, estamos incrementando las capacidades tecnológicas del Centro Nacional de Inteligencia y aumentando su estado de fuerza con más analistas y agentes. Recientemente, lanzamos una convocatoria dirigida a jóvenes comprometidos para que se formen como agentes de investigación e inteligencia en la Secretaría de Seguridad y sirvan a su país trabajando por la pacificación en coordinación con el Ejército Mexicano y la Marina. La seguridad es una responsabilidad compartida entre los distintos niveles de gobierno. Más del 90% de los delitos en México son del fuero común y estos son justamente los que más lastiman a la gente: robo de vehículo, asalto a negocio, asalto en la vía pública. Por eso estamos trabajando cada vez más de manera coordinada entre el Gabinete de Seguridad y las autoridades estatales
realizando acciones conjuntamente y de manera coordinada. En los primeros 6 meses de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se han obtenido los siguientes resultados. Han sido detenidas 17.258 personas por delitos de alto impacto, lo que nos ha permitido desarticular redes criminales. Asimismo, se han asegurado más de 140 toneladas de droga, incluyendo cerca de 1,5 toneladas y más de 2 millones de pastillas de fentanilo, evitando que estas sustancias afecten la salud de miles de jóvenes. También se han sacado de las calles más de 9,000 armas de fuego. Para combatir la producción de drogas, en 17 estados de la República se han desmantelado más de 750 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de metanfetaminas. Estos laboratorios destruidos son pérdidas millonarias para las organizaciones criminales y se evita que millones de dosis sean consumidas. En estos primeros 6 meses, en Guerrero hemos incrementado las operaciones con el objetivo de detener a generadores de violencia y disminuir los delitos como el homicidio. Por ejemplo, se homologó el modelo de operación en 4 sectores, 146 cuadrantes, en 252 colonias de Acapulco, donde se realizaron patrullajes y filtros de seguridad en puntos de alta incidencia delictiva. Se establecieron puestos de control, se incorporaron lectores de placa y se instalaron arcos detectores en accesos carreteros. La participación de la ciudadanía ha sido clave para detener a principales generadores de violencia o extorsionadores que afectaban la tranquilidad de familias y comerciantes. Como resultado de estas acciones, en estos 6 meses el homicidio en Guerrero ha tenido una disminución del 46%. En el estado de Guanajuato, para atender la incidencia de homicidios y hechos violentos, se realizó un reforzamiento, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, de los elementos del Gabinete de Seguridad en el estado. A pesar de haber tenido un incremento en los homicidios durante los primeros meses de gobierno, tras las recientes detenciones realizadas por parte del Ejército, la Marina, Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General de la República, en las últimas 3 semanas se registró una disminución del 48% en el delito de homicidio doloso. Como ejemplo de estas detenciones, resaltamos 2 órdenes de aprehensión en contra de 2 personas que privaron de la vida a 2 custodios y dejó uno más herido. Esto fue en León, Guanajuato. En el estado de Querétaro fue detenido Leonel N., alias El Gordo de Zempoala, identificado como jefe de plaza de cártel de Santa Rosa de Lima y generador de violencia en la zona Laja-Bajío. En Dolores Hidalgo fue detenido Cristian Alejandro N., quien era jefe de una célula de sicarios para el cártel de Santa Rosa de Lima. Además es considerado generador de violencia en la entidad y responsable de la distribución de droga. Quiero resaltar la operación simultánea de 6 acciones en conjunto en los estados de Querétaro, Guanajuato y Yucatán, por parte de Defensa, Marina, Secretaría de Seguridad, Fiscalía General de la República y Guardia Nacional. Fueron detenidos 9 integrantes de un grupo delictivo vinculado con delincuencia organizada, secuestro, robo de hidrocarburo, venta de droga, ataques armados y principalmente homicidios en Guanajuato. Entre ellos, también el ocurrido en Querétaro, en el bar Los Cantaritos, donde perdieron la vida 10 personas. Entre los detenidos se encuentra José Francisco N., alias Alfa 1, identificado como líder de la célula conocida como Los Escorpiones, vinculada al cártel de Santa Rosa de Lima. En León, Guanajuato, fueron detenidas 4 personas más de una célula denominada Los Durango, vinculada al cártel de Pacífico. La presidenta Claudia Sheinbaum también ordenó un reforzamiento en el estado de Tabasco. Es por esto que a partir del 15 de febrero de este año, Defensa, Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aumentaron de manera significativa su estado de fuerza y se implementó un operativo estratégico y permanente con las autoridades estatales. Este despliegue permitió el reforzamiento de la presencia institucional y la captura de objetivos prioritarios vinculados a la violencia en la entidad. Con el trabajo realizado por el Gabinete de Seguridad desde el 15 de febrero a la fecha, se ha registrado una reducción del 42% en homicidios dolosos, lo que ha representado una mejora en la seguridad en el estado de Tabasco. Entre los detenidos relevantes, el 9 de marzo en el municipio Centro, en Tabasco, fue detenido Rodolfo N., alias El Cubano, señalado como el responsable del ataque a un bar ocurrido el pasado 24 de noviembre, donde lamentablemente 6 personas perdieron la vida y otras 10 resultaron heridas. El 27 de marzo se detuvo a Francisco Javier, alias El Guasón, quien mantenía control de la venta y distribución de droga
y era responsable de extorsión a comerciantes, así como de agresiones a grupos rivales. En seguimiento a esta detención, el 29 de marzo en Cárdenas, Tabasco, se cumplimentaron 2 órdenes de aprehensión más en contra de Jorge Luis N., alias El Chelo, y Edson Aldair, alias Zavala, quienes también formaban parte de la barredora y participaban en estos hechos delictivos. Destaca también la detención de Adrián N., alias La Geisha, el pasado 3 de abril. Esta persona se fugó de prisión en el 2023 y está vinculado con delitos de alto impacto como extorsión, secuestro, homicidio y ataque a autoridades locales. Además tiene una orden de aprehensión por secuestro. Cabe señalar que después de esta detención hubo vehículos incendiados provocados por integrantes de su organización criminal, misma situación que fue controlada por las autoridades. En Frontera Norte, como parte del operativo, implementado desde el 5 de febrero, se han realizado más de 2,000 detenciones. Se han asegurado cerca de 2,000 armas de fuego, más de 300,000 cartuchos y cerca de 10,000 cargadores de diversos calibres, más de 26 toneladas de droga, entre ellas más de 1 millón de pastillas de fentanilo. Las labores realizadas en los estados fronterizos permitieron también que en Baja California, entre septiembre del 2024 y marzo del 2025, el homicidio doloso disminuyera en 31%. En esta entidad, en el puente internacional El Chaparral, detuvieron a Scott Harvey, de nacionalidad estadounidense, el cual pretendía introducir al territorio nacional en el interior de un vehículo armas de fuego, largas, cortas, cartuchos, cerca de 3,000 cartuchos cargadores y 3 miras telescópicas.